Muy buenos días, el tema de hoy es gloriarnos en nuestras debilidades. Vamos al libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 12, vamos a mirar del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El gloriarnos en nuestras debilidades. Mire que encontramos en la palabra cómo el apóstol Pablo vivió diferentes circunstancias, pero mire que no se gloriaba en cómo podía exaltarse. Encontraba acá que el Señor le colocó un aguijón en su carne para que no se exaltase en gran manera, por las revelaciones que el Señor le estaba dando a Pablo. Porque encontramos que cuando era Saulo de Tarso era un hombre soberbio, orgulloso, altivo, prepotente. Pero ya cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco, le cambia el nombre. Ya no es Saulo de Tarso, sino Pablo de Tarso. Y precisamente el Señor le colocó un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que ya el orgullo no esté en él. Porque era un hombre con revelación, era un hombre en el cual el Señor lo había llevado inclusive al tercer cielo. Cosas inescrutables, cosas indescriptibles que Pablo logró ver, pero que no podía describirlas en sus propias palabras, su propio lenguaje no las podía describir. Y que para que la grandeza del poder de Dios no lo exaltase en gran manera a él, sino para que exaltarse al Señor a través de su vida. ¿Cuántas cosas el Señor ha obrado a través de su vida, ha hecho el Señor a través de su vida? De pronto en revelación, de pronto el Señor lo ha usado con milagros, de pronto el Señor le da entendimiento de la palabra, conocimiento de la palabra, de pronto el Señor lo usa como una persona versada en la palabra, un hombre que habla la palabra y la puede predicar con denuedo, pero de pronto se exalta por eso, porque él tiene más entendimiento que otros, entiende la palabra mejor que otros, y como que mira que otros porque no hablan así, porque no se expresan así, si yo lo entiendo así, los otros no lo entienden así. Bueno, muchas cosas que suceden en el trasfondo, pero como que la persona no logra entender, y es un proceso que el Señor lo está llevando, así como pasó con el apóstol Pablo. Mire que encontramos que eso mismo sucedió con los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor fueron formados, direccionados por el Señor, pero como Saulo de Tarso tenía revelaciones de que a ninguno de los discípulos le dio el Señor, y eso que los discípulos estuvieron con el Señor, pero revelaciones profundas que el Señor le daba a Pablo. Pero como aquí encontramos que el mismo Pablo, el apóstol Pablo lo dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que no se llene de orgullo, para que no se llene de prepotencia. Por eso cuando usted y yo, el Señor nos usa, somos los más misericordiosos en el Señor, porque es la pura misericordia de Dios que nos usa para Él, para gritarle la gloria a Él. No es porque usted o yo seamos más que Él, no porque es que seamos más entendidos, más conocedores, más exaltados, más atractivos para otras personas. No, es para la gloria de Dios. Por eso dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Mire que acá habla de las revelaciones que le daba el Señor a Pablo. Entendamos que él fue un hombre que nunca estuvo en el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en la tierra. Fue mucho después que el Señor se le reveló a Pablo para usarlo. Dice: desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me bofetee y no me enaltezca sobremanera. Y es precisamente que no es en exaltarse él, sino respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor, ¿por qué no lo quitó? Porque de pronto el Señor se dio cuenta que si quitaba ese aguijón de la carne de él, que había permitido que Satanás lo colocara en él, se iba a exaltar de manera, se iba a crecer, de volver orgulloso o prepotente este hombre. Por eso me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire que eso es lo más importante que me impacta de este pasaje que nos habla la palabra, que es más importante que el poder de Dios repose en cada uno de nosotros, pero no para exaltarnos en gran manera. Pero cuando lo dice acá, por tanto, buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
¿Y qué es lo que nos quiere entender? Si usted es una persona entendía la palabra, una persona entendía los tiempos, una persona entendía en revelación, una persona entendía en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, pero eso no lo puede llevar a usted a exaltarse en gran manera, porque estaría exaltándose usted y no al Señor. Por eso ahí lo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso es lo que debemos mirar usted y yo. Somos los más gloriosos en Dios, en Cristo Jesús, por ser usados para Él, por Él y en Él, no para nosotros. Gracias al Señor, porque nos escogió, nos llamó para usarnos para su gloria y para su honra, pero no quiere decir que nos exaltemos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cuántas personas no aceptan una afrenta, una persecución, inclusive una mala palabra de otra persona, que de pronto los ultraje con malas palabras? Y como, pero entre más predico de Dios, entre más le hablo de Dios, como que más me tratan mal, más me humillan, pero ni siquiera nos damos cuenta que es para la gloria de Dios. Y estas son estas debilidades donde el Señor viene a fortalecernos a usted y a mí. Por eso aquí lo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Si usted y yo debemos gozarnos en las debilidades. ¿Por qué? Porque es al Señor que le estamos sirviendo, no es al vecino, no es al amigo, no es al papá, su mamá, su esposa, su esposo, al jefe. No, ¿cuántas veces inclusive le servimos a otras personas y no decimos absolutamente nada? Pero eso el jefe verá, mi esposo verá, no es mi amigo verá, y ni siquiera ni siquiera nos ponemos de mal genio, ni siquiera decimos nada. Pero cuando nos dicen algo del Señor, como que peleamos: ¿y por qué ahora yo contra mal le sirvo al Señor, más me tratan mal? No, aquí lo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es ahí donde debemos mirar cómo estamos obrando usted y yo, si realmente somos fuertes en el Señor o somos fuertes en el orgullo, la prepotencia, la altivez. Y es ahí donde miramos cómo gloriarnos en nuestras debilidades. Y si nos gloriamos en nuestras debilidades, será el mismo Señor el que nos exalta, nos fortalece, nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos da sabiduría, pero también nos da las estrategias para cómo salir victoriosos en cualquier circunstancia que se nos presente, así como el Señor lo hacía también con el apóstol Pablo y con sus discípulos, como el Señor les daba las estrategias para poder salir victoriosos en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, y también lo hará con usted y conmigo, siempre y cuando dependamos del Señor, pero no para vanagloriarnos nosotros, porque el Señor nos usa, porque el Señor, mire que el Señor me usa más que a otra persona, mire que yo pude hacer esto en el Señor, mire que el Señor me usó para milagros, prodigios. No, es para exaltar el nombre del Señor, pero también que el gloriarnos en el Señor es poder gloriarnos en la revelación, gloriarnos en que nos use, gloriarnos en el entendimiento, gloriarnos también porque quiénes somos nosotros para que el Señor nos use, porque la palabra de Dios dice que aún los ángeles desearían predicar la palabra de Dios, pero el Señor para eso nos tiene a usted y a mí, para predicar su palabra, para llevar su evangelio, pero también para ir a orar por otros, para que el Señor nos use con milagros y prodigios y señales, y para gloriarnos en Él, en Cristo Jesús. Y ahí encontramos cómo el Señor nos quiere dar a usted su camisa de transformación a través de la palabra de Dios, y ahí el Señor nos lleva a usted y a mí poder entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, ya que encontramos que en nuestras debilidades se fortalece el Señor. Y aquí nos lo explica, que es una espina en la carne para protegerlo del orgullo del corazón caído del hombre, y es impedir que Él se enaltezca, que usted y yo nos enaltezcamos, y debido a nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza que viene caída desde la época de Adán, y necesitamos que Dios nos humille, pero también que Dios nos humille delante de su presencia, pero que también nos limpie de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altivez. Nos hace bien que usted y yo entremos y nos gloriemos delante del Señor, pero que también demostremos que estas debilidades deben ser fortalecidas en el Señor, no en nosotros, porque de pronto estas debilidades se convertirán en orgullo y en altivez en nuestra vida, y no estaría el Señor, estaría el hombre, nuestro yo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y ahí no obraría el Señor, ya que cuando usted y yo entramos a gloriarnos en el Señor, Él viene y se gloria en nosotros, y se gloria en nosotros usándonos mucho más para su gloria y para su honra. Y es por eso que el Señor nos quiere llevar a usted a entender, usted y a mí a poder entender qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a que el Señor nos use para su gloria y para su honra. Por eso miren lo que nos dice en el libro de Hebreos 4:16.
y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante, y es allá donde nos fortalecemos. Y es allá donde podemos encontrar el gloriarnos en nuestras debilidades. Si de pronto nos afrentaron, de pronto nos dijeron malas palabras, de pronto en algún momento nos trataron mal, pero vamos allá a la presencia del Señor. Por eso aquí lo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí donde encontramos y cuidamos cómo pensar nuestra manera y cómo obrar y actuar a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos guía a usted y a mí y nos enseña cómo no guiarnos por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros deseos, sino guiarnos acorde a lo que se nos enseña a la luz de las Escrituras. Por eso ahí también lo dice en el mismo capítulo, en el versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Encontramos que ya el Señor, Él fue tentado en todo. Por eso el Señor nos lleva a usted y a mí a gloriarnos en Él, porque Él ya venció y Él nos dará fuerza, estrategia y conocimiento en Cristo Jesús para salir victoriosos.